estado hablando, es cómo Dios es 100% divino y cómo nosotros en nuestra 100% humanidad podemos hacer cosas 100% de Dios. Es decir, aunque nuestra humanidad sea pecaminosa y aunque nosotros seamos hombres con naturaleza de pecado, Dios puede usarnos y Dios puede tocarnos y Dios puede usar aquellas cosas que tenemos y que somos para bendición, no solo de nuestras vidas, sino para bendición de aquellos que tenemos alrededor, ¿verdad? Así que una de las cosas que vamos a hablar hoy es precisamente eso, cómo Dios transforma y cómo Dios cambia cosas y actitudes en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que cierra tus ojos, vamos a tener este tiempo en las manos del Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos hable y que tu Espíritu Santo nos enseñe. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Pues la pregunta que podemos responder como ser humano, o probablemente siempre está sujeta a nuestra propia opinión. Es decir, cada uno como persona que somos, respondemos con lo que sabemos, con lo que entendemos, con nuestra experiencia, con nuestro trasfondo. Pero yo creo que aquí hay un quid de la cuestión en estos tiempos bastante importante. Y es cómo respondemos cuando somos hijos de Dios nacidos de nuevo. Es decir, aportamos nuestra opinión, es decir, cuando vienen unas preguntas, además las preguntas importantes, ¿Dios existe? ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué Él perdona mis pecados? ¿Por qué soy yo pecador? ¿Si yo soy bueno? Es decir, hay un montón de preguntas en la atmósfera, en el ambiente. Si tú hablas a alguien de Dios, automáticamente van a surgir un batallón de preguntas. Y ahí es donde digo, tú puedes responder con tu opinión, con un creo que, o como un ser humano salvo por gracia y lleno del Espíritu Santo. Y ahí es donde digo que realmente para este tiempo lo que necesitamos de parte del Señor es esa inspiración divina, esa llenura del Espíritu Santo, y a cualquier dilema o a cualquier disyuntiva que se nos presenta, poder responder 100% como lo haría Jesús. Claro, cuando vienen preguntas incómodas, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios empieza a incomodarnos, y escúchame bien, el cristianismo no es un camino ancho, es un camino angosto. La puerta no es una puerta ancha, es una puerta angosta. El camino a la cruz y a la salvación es gratuito, es algo que es tu decisión, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando Dios te empiece a jalar la cuerda, no va a ser un camino fácil. Y quien te diga eso te está mintiendo literalmente, te está mintiendo en la cara. Ahora, el camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es verdad, el camino del Señor es vida, es luz, es sanidad para tu cuerpo. Es decir, la palabra del Señor va a ser una bendición íntegra y completa en tu vida. Pero, ¿cómo respondes a esa pregunta o a las preguntas que el Señor empieza a hacerte? ¿Cómo respondemos? ¿Con qué actitud? Y yo empiezo a preguntar en esta mañana, es decir, ¿respondo tranquilo, confiado o estoy ocupado? Y cuando digo tranquilo es que cuando hablamos de la oración puede ser nuestra relación o puede ser una herramienta. Y te digo una cosa, el problema de las herramientas es que muchas veces la usas y cuando dejas de usarla la pierdes. Y la oración no es una herramienta. La oración es nuestro vínculo personal con Dios. Es nuestra comunicación con Dios. Con lo cual, cuando estamos en oración con el Señor, puede venir una pregunta, puede venir algo que me saca de mi zona de confort y yo puedo decir,
esto me agobia, esto me estresa, esto realmente me incomoda. Y lo que hago es buscarme una ocupación o buscarme una actividad para no tener que enfrentar esto. O puedo parar y lo primero que hago es ponerme a orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú conmigo? ¿Qué quieres que haga con esta situación? Con esto que tú me estás preguntando, ¿qué quieres que haga? Por supuesto, el ser humano trata con estas tres: estrés, ansiedad y preocupación. Y con esto no te digo que pases por la vida como San Ginojo en el cielo, no va por ahí. Pero el estrés, ansiedad y la preocupación muchas veces vienen por falta de oración y vienen por falta de comunicación con Dios. Porque cuando vienen las preguntas, cuando vienen las situaciones, cuando vienen las decisiones, es cuando tiendo a estar ocupado y ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación entran en mi vida. Cuando se pasa mi ocupación, y además la ocupación lo guay que tiene, y te lo digo por experiencia, es que la cabeza la tienes en otra cosa. Con lo cual tu ansiedad de un momento transitorio la tienes en otra cosa. Pero la realidad es que el problema sigue estando ahí. Y cuando Dios te pone en incómodo, cuando Dios te pregunta, cuando vienen situaciones a tu vida, no solamente es para ponerte en incómodo, es para tratar con tu corazón. Es para tratar con tu vida, es procesar tu vida. Y el proceso es necesario, es fundamental, es la piedra angular de la vida cristiana. Tenemos el mejor ejemplo y hoy vamos a hablar de vidas piadosas. Yo creo que en estos días vamos a ir hablando de vidas piadosas, con lo cual ya te digo que el miércoles va a ir un poco por ahí también. Pero vidas piadosas son las que de una situación de estrés, de una situación de aflicción, de una situación, Dios la transforma en una relación personal, en un vínculo personal. No solo en un vínculo personal, sino que Dios se revela a través de esas circunstancias. Y cuando Dios es revelado a nuestras vidas, hay una transformación, porque la naturaleza de Dios empieza a ser revelada, es decir, empezamos a participar de esa revelación de Dios. Con lo cual, Dios empieza a estar presente, visible en nosotros. Revelado precisamente, piensa en un fotograma. Empieza en un negativo, pero cuando es procesado, es revelado, se convierte en positivo. Me explico con esto. Cuando tenemos la revelación de Dios sobre alguna área de nuestra vida, esas áreas negativas se convierten en una área positiva. ¿Amén? Ok, vamos a Lucas 10, 38, 42. Me dirás, pastor, ¿esto lo hemos predicado muchas veces? Pues sí, pero espero abrirte tu mente en esta mañana un poquito más. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, que por cierto era Betania, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Y es una pregunta justificada. O sea, vamos a ver, Jesús no viajaba solamente con sus 12 discípulos. Tú sabías eso, ¿no? Que parece, o sea, además, hay un motivo de peso, 12 hombres viajando solos. No sé muy bien qué sería de sus vidas, pero esto es bíblico lo que te estoy diciendo. Cuidado, ahora verás por qué. Pero muchas veces centramos en que las preguntas y las situaciones que Dios pone en nuestras vidas automáticamente las asociamos como injustas. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué no me da el trabajo que yo quiero? ¿Por qué Dios no me da la casa que yo quiero? ¿Por qué Dios no me da la esposa o el esposo que yo quiero?
¿Por qué Dios no hace milagros así, pum, y ya está, y yo sigo mi vida cómoda? ¿Por qué no pasa inmediatamente como se abrieron el mar rojo? ¿Por qué no vivo esos milagros del Éxodo donde caía fuego del cielo? Y todos nos lo hemos preguntado. Y lo más gracioso es que tenemos la sensación de que nosotros estamos haciendo todo el trabajo todo el tiempo. Y además, ¿saben lo más divertido? Que hacemos una cosa que me flipa. Le damos órdenes al Señor. Dile a Marta, dile a María, que venga a ayudarme. Y esto es algo que a mí lo estaba leyendo y me fascinaba la historia, porque le damos órdenes al Señor. Ahora están de moda estos pastores que salen en muchos sitios. Decreto, ordeno, convoco. ¿Ok? Espero que aprendas de esto. ¿Ok? Me da igual quién lo diga, quiero que aprendas de esto. Y pon atención. Porque el Señor le responde. Y cuando el Señor responde, hay que poner atención. Mi apreciada Marta, amada Marta. Y yo te digo una cosa. Ven un momento. Mira, cuando tú le dices, mi apreciada Marta, estoy seguro que el Señor le estaba diciendo, mi apreciada Marta, cariño. No estaba chillando, no la estaba riñendo, no la estaba sacándose el cincho ni nada por el estilo. Le estaba diciendo, amada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahora viene la controversia. Sabes que a mí me encanta la historia y me encanta tirar paradigmas y me encanta botar estructuras. ¿Con cuántas personas viajaba Jesús para que la pobre de Marta estuviera estresada? Ok, Lucas 8. Que esto seguro que todos lo sabéis, pero a mí me gusta recordar las cosas. Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres, para que luego digan que las mujeres no estaban con Jesús y que no formaban parte de su ministerio, pero no pasa nada, que había sido sanada de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, ni más ni menos, es decir, la mujer de un político, Susana, y escúchame bien, ¿qué ha pasado? Se fue el internet. Ah, vale, qué guay. Gloria a Dios. No, yo lo tengo. Estamos en Lucas 8, del 1 al 3. Dice, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Escucha, iglesia, Jesús no viajaba solo con los 12 discípulos. Además, dice que hizo un tour evangelístico, una cruzada evangelística con María Magdalena, con Juana, con Susana, y pone, y muchas otras. ¿Y por qué digo que 12 hombres viajando solos? El Señor era muy sabio. Y dice, y contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. O sea, esto a una serie de doctrinillas que hay por ahí, tienen que botarle el cimiento. Y está en Lucas 8, 1, 3. ¿Amén? Quiero que esto lo entiendas. Pero gloria al Señor. Marta, Marta, ¿por qué te afanas, Reina Valera? ¿Sabes por qué le dice Jesús, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Porque estamos leyendo en Lucas 10. Pero ya sabéis que a mí me gusta compartir de la palabra leyendo adelante y leyendo atrás. ¿Sabes lo que pasa en Lucas 9? Y además,
Lucas es el evangelio más ordenado de todos los evangelios. ¿Sabes lo que pasa en Lucas 9? Que Jesús alimenta a los 5.000. Que no eran 5.000, que eran 5.000 varones, mujeres y niños. Y hay quien dice que eran cerca de 25.000. Y Jesús lo que está diciendo es, Marta, Marta, acabamos de alimentar 25.000 personas. Cariño, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te afanas? ¿De qué está cargado tu corazón? ¿Por qué te cargas si acabamos de estar haciendo lo más difícil? Cuando tengamos internet me avisas. ¿Ya tenemos? Ah, ok. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Podemos estar aferrados en lo temporal o podemos estar aferrados a lo eterno. Lo temporal no es otra cosa que lo que está pasando ahora. Y ahora puede ser que estés en un pozo, que estés en angustia, en depresión, tristeza, llanto, pobreza, necesidad, que necesitas un rompimiento de parte del Señor, que necesitas un toque de parte del Señor, que necesitas que el Padre intervenga de manera sobrenatural. O sea, yo estoy convencido que estamos todos en un proceso donde necesitas la intervención divina. Escúchame bien, estoy seguro, lo sé, porque ¿sabes qué? Yo necesito la intervención divina. Y te comparto este sermón y probablemente sea de los más difíciles por lo que va a venir y por lo que te voy a compartir. Para mí es de los más difíciles, simplemente porque me ha tocado el proceso en primera persona y no he tenido opción de cogerlo o dejarlo. Muchos estamos hablando de responder al Señor, pero hay veces que el Señor no te permite responder, te mete en el proceso. ¿Estamos? Vale. Dios te mete en el proceso y es lo que quiero que entiendas. Hay veces que te ves en el proceso y estás en lo temporal o estás en lo eterno. Segunda de Corintios 4:18 empieza a darte versículos que para mí han hecho una diferencia. Así que ahora no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y ahí es donde te digo que dónde pones tu mirada, dónde pones tus ojos, cuáles son tus prioridades, qué es lo que estás enfocado. Puede ser temporal o puede ser eterno. La diferencia es tu perspectiva y lo que vas a recibir de parte de Dios. Y esa transformación que Dios quiere hacer en tu vida, que quiere tratar con tu corazón. Y puede que ahora, puede no, sé que ahora estamos en dificultades y que ahora lo más fácil sería ver todo lo difícil que es. Pero eso no cambia la eternidad. En la eternidad hay un plan y hay un propósito de parte de Dios. Vamos a otra historia súper famosa relativa a Marta y María otra vez. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y aquí es donde te digo, puedes poner tu nombre porque Dios te ama. Y Dios tiene el mismo trato, el mismo proceso. Dios ama a todos sus hijos. ¿Y sabes lo gracioso? Y además el Señor lo pone en su palabra, lo pone en el Evangelio de Juan. Sabiendo lo que había pasado, Jesús se queda donde estaba 2 días más.
¿Era pasota Jesús? No, no era pasota Jesús. ¿Se despistó? No. ¿Estaba de fiesta? No. ¿Estaba ocupado? No. Estaba cumpliendo la perfecta voluntad del Padre. Y te voy a explicar por qué. Porque el Señor responde, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer la verdad. Vamos a verlo. Y te digo que si por bien de ustedes, a mi casa ha roto el corazón. Pero sé que es por el bien de ustedes y de nosotros. Por eso toma la decisión de salir a su encuentro. Y hay quien se queda en casa esperando la visita del Señor. Pero aquí yo soy Marta. Y yo he sido Marta. Mira a por el encuentro del Señor. Y le pregunta, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la pregunta es que Jesús estaba aquí. Jesús estaba ahí también. ¿Y sabes qué? Que cuando hablamos de que Jesús está en nuestra humanidad, Jesús había tenido pérdidas igual que nosotros. En algún momento de su adolescencia / juventud perdió a su papá. En algún momento perdería familiares. En algún momento perdería gente. Seguro. Y Marta hace una aseveración que me parece brutal. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Es decir, fijaros qué intercesor tenemos. Y Marta estaba reconociendo la divinidad de Jesús en ese momento. Si tengo que compartirte algo, es la divinidad del Señor, que era 100% Dios, 100% hombre, pero era Dios con nosotros. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos. Y aquí es cuando nos ponemos espirituales, intentando responder teológicamente al Dios Todopoderoso y al Creador de los cielos. Nos ponemos teólogos. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, David? David lo cree. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. La mayor revelación contada por la cristiandad es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y volvemos a la teología. Uno de los profetas, otros que eres Juan el Bautista, otro que eres Jeremías, otro vaya usted a saber. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. La misma revelación, mismo nivel de revelación, mismo nivel. Antes, escúchame bien, antes que nuestro amigo Pedro, la recibe una mujer. Vete a Lucas. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y ahora viene la segunda parte, cuando María llega y vio a Jesús y cae a sus pies. Y Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Misma persona, diferente proceso, diferente manera de afrontar una pérdida, diferente manera de ver la situación, pero no significa ni que una esté mal, es decir, una ha tenido una revelación concreta y la otra vais a ver que tiene otra revelación muy específica y otra revelación concreta. Pero aquí hay dos cosas para mí fundamentales, es que ambas dos, un momento de debilidad es transformado en un momento de divinidad. Y Cristo es revelado en sus personas. Cristo es revelado en ellos. Es decir, al final de la historia, Cristo está trayendo a vida algo que estaba muerto. Y lo está trayendo en cada uno de nosotros. Hebreos 14:15, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, con la diferencia, sin embargo, Él nunca pecó. Nunca. Y ahora viene la pregunta del millón. El versículo que todos se saben, el más corto, la pregunta del trivial cristiano. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Ok, Jesús lloró. Esa, se lo saben todos, ¿verdad que sí? Más que Jesús, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso también no lo sabemos, pero el Jesús lloró yo creo que es el más recurrido. Y ahí es donde te digo, ¿por qué lloró Jesús? Espero que se vea bien el diagrama. ¿Por qué lloró Jesús? Ok, te quiero explicar esto. Gírate eso. Ok, la tierra con el ser humano más o menos son 6.000 años. Dios está en la eternidad. Este soy yo. Y ahora donde te digo lo siguiente, tus oraciones pueden ir para la eternidad o puedes estar así, mirándote el ombligo. Creo que la línea roja la he puesto muy gorda. Es decir, el ser humano más o menos ahora se cuenta 6.000 años. Dios está por delante y por detrás, ¿sí? Ahora, ¿cómo tú oras puede tener carácter de eternidad o puede tener algo temporal? Lo temporal es ahora, es aquí. Lo eterno va acompañado de Dios por siempre. ¿Qué periodo es más grande? ¿Qué periodo es el que dura más? ¿Cuál es el periodo importante? Hello. Porque esto muchas veces es lo que nos pasa. La gente ve, Jesús lloró. Y la gente, ay, pobrecito, Jesús lloró.
es que el Señor, es que tenía tanto amor por Lázaro, quería tanto a María, quería tanto a Marta, que es que se emocionó porque estamos pensando en lo que nosotros haríamos. Estamos metiendo a Jesús en una caja humana de pecado. Y Jesús estaba en una caja humana, pero sin pecado. Y esta es la diferencia. Juan 11:33. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, la palabra dice específicamente, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Sabes por qué? Porque la muerte se estaba enseñoreando. Porque la muerte iba a ser vencida. Porque el diablo iba a ser derrotado. Pero se enoja y se conmueve porque hay un punto de eternidad en Jesús, no solamente de emoción momentánea de, ay, pobre mi hermanito, está llorando. No era por eso. No estaba conmovido en, pobre mi Lázaro, que no lo voy a ver, ahora quién le cuento los chistes cuando nos tomemos el té por la tarde. Se enojó en su interior. Se conmovió profundamente. Y esto es la respuesta del porqué. Primera de Corintios 15, 54, 58. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan, dos cosas, fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Por eso estaba enojado Jesús. Porque Jesús ya sabía que la muerte debería de ser derrotada. La muerte tenía un precio, que era su sacrificio en la cruz. Jesús ya se sabía muerto y se sabía resucitado al tercer día. Jesús ya sabía que iba a vencer por encima de todo esto y que se iba a enseñorear por encima de la muerte. ¿Por qué se frustra Jesús? Porque todavía se estaba enseñoreando, es decir, estaba pegando los últimos coletazos, pero tenía claro que Él iba a tener la victoria sobre esa circunstancia. Y el Señor nos exhorta. Me ha exhortado, me ha dicho, escúchame bien, te está exhortando. Permanece fuerte y constante. Permanece fuerte y constante. Permanece fuerte y constante. Porque y sirve, trabaja para el Señor con entusiasmo. Cuando llego a Gales y mi pastor me dice, David, pídele al Señor el óleo de alegría, la unción de alegría, yo dije, ¿no le pido mejor otra cosa? Porque en alegría no me sale. No la tengo. Estoy triste, roto, dolido, frito. Podía escribir un libro con todas las veces que se me ha pasado por la cabeza salir corriendo. Y lo que te estoy compartiendo hoy es la revelación del Señor de por qué estamos de pie. Eso es de lo que te estoy compartiendo hoy. No te estoy predicando, te estoy compartiendo. Permanecer fuerte, constante, trabajando con entusiasmo.
que todo lo que se hace para el Señor es útil. Amén. Y la muerte ha sido derrotada. Y el pecado también. Amén. El Señor nos dio la victoria y el Señor nos dio por cabeza en este mundo. Por eso, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, no veas la que va a liar. Pero fijaros que es que ¿alguien se acordaba de esto? Que Jesús estaba todavía enojado. ¿Alguien lo tenía en mente? Si hubiéramos hablado de Lázaro hace 10 minutos, ¿tú te acordabas de esto? Jesús estaba enojado cuando quitaron la piedra. ¿Y sabes por qué estaba enojado? Porque estábamos todavía con el lloro, estábamos todavía con el olor y que se iba a oler mal. Y Jesús dice: pero si es que no te estás enterando de nada. Es que no nos estamos enterando de nada. Hermano, que es duro. No te voy a contar lo que es duro. Pero la humanidad tuya y mía necesita una transformación a humanidad de Dios, a humanidad divina. Divina. ¿Y sabes qué? Que muchas veces Dios no te pregunta. Dios te mete en el proceso. ¡Pam! Y ahí va el tío. Pero si ahí va el tío, el Señor se lo he dicho cada mañana. Si ahí va el tío, tú me tienes que dar la gracia. Si ahí va tu hijo, tú me dices cómo. Si lo primero que me dijo nuestra pastora: David, abrázate del Señor. La segunda cosa que me dijo: odre nuevo. Tienes que ser flexible. Y cada vez que pienso en el odre nuevo, escúchame bien, no he visto ninguna bota de vino que se le pongan parches. ¿Y sabes lo que he pensado? ¿Sabes lo que creo? Que la vieja bota de vino llega un momento que no está. Y hay una nueva bota de vino. Hay un odre nuevo. En una carcasa vieja ya con canas. Pero hay un bote nuevo. Hay un corazón nuevo. Seis días, vamos a Mateo 12, a Juan 12. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía, pero ya servía de otra manera. Prepararon una cena en honor de Jesús y Lázaro estaba entre los que comían con él. Pero ahí viene otra vez el entendimiento. María tomó frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Y aquí es donde voy a cerrar. Fijaros lo que dice Pedro, que estaba allí. El Evangelio de Marcos lo escribe Marcos, pero lo redacta Pedro. Marcos no estaba. ¿Ok? Fijaros lo que dice Pedro. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que esta mujer hizo. ¿Por qué? Porque un momento de necesidad
un momento de rotura, el Señor lo transformó en algo divino y eterno. Marta fue usada con una revelación al nivel de Pedro. María fue usada en un nivel profético. Si me apuras, con una mayor trascendencia, cada una en su nivel. Pero ambas dos fueron usadas por el Espíritu de Dios al servicio de Jesús. Tuvieron un proceso de eternidad, tanto una como otra, y un proceso de traspasar cosas naturales en cosas eternas. Y yo quiero decirte, hermano, que el proceso que estamos viviendo hoy, la vida, lo que estás pasando hoy, lo que estás atravesando hoy, tiene algo eterno. De Dios, divino. Tiene una intervención divina. Sea cual sea tu circunstancia, Dios está detrás de eso. Pero la respuesta a la pregunta, con nuestra divinidad o sin ella, depende de cómo nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Cómo respondemos depende de nosotros. Y el proceso no es malo, el proceso es necesario. Porque Dios es bueno. Pero precisamente porque Dios es bueno, la última cosa que Dios pretende es dejarte como estabas. En tu comodidad, en tu costumbre, en tu cultura, en tu casita con tus 4 cositas, con tus 5 plantas, tus 2 perros y tu economía saneada. Dios quiere traer algo divino a esta iglesia. Dios quiere traer algo divino a esta ciudad. Dios quiere traer algo divino en tu casa, en tu vida. Hay una transformación que está pasando. Hay una renovación que está pasando. Hemos vivido temporadas y temporadas y tú dirás, pero si yo he hecho de todo. Y le hemos dado órdenes al Señor. Yo el primero. Yo le he dado órdenes al Señor. Hasta que Dios me ha metido en un proceso donde no estoy para dar órdenes, estoy para seguirlas. El caballito David, doblegado. Y cada día más que nunca, entendiendo la eternidad. Entender la eternidad es fundamental, mis hermanos. Entender la eternidad es parte de la vida cristiana. Escúchame bien. Entender lo eterno es clave para que tú puedas empezar a orar, empezar a cambiar tu vida, no mirando aquí, mirando allí. Quiero orar por vosotros. Amén. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Miren, probablemente, saben de sobra que no es una palabra fácil. Y no es una palabra que le estoy contando en teoría porque nos ha tocado el precio. Ahora, quiero que entienda algo. Y es que dentro del proceso de Dios hay preguntas que tú te haces que si no las respondes adecuadamente, uno se pierde, uno se estanca y uno pierde el propósito. Y si algo de verdad le pido al Señor, yo me acuerdo de jovencito, llegó un hermano invitado a la iglesia, yo tendría 18 años más o menos, y una de las palabras que trajo, dijo, esta iglesia tiene agua, pero tiene agua estancada. Y el agua estancada ha llegado un momento que le pasa como a Lázaro, que huele un poquito.
y se pudre y trae enfermedades. Y yo no quiero agua estancada en la iglesia. El Señor, cuando estaba anoche meditando en su palabra y cuando estaba preparando todo esto, una de las cosas que tengo clara es que cuando el agua viva fluye por nuestro ser, lo que hace es quitar suciedad de estas buenas cañerías. Quita piedras, quita troncos, quita cosas que estorbaban, pero que sobre todo facilitan que cuando venga otra nueva llenura del Espíritu Santo, el río de agua viva corra en nuestro interior libremente y como Él quiere. Con la impetuosidad y con la tempestad que el Señor quiere. Y no le digas que no al Señor, es decir, permite que el Señor fluya a través tuya. Permite que la divinidad te llene, que el agua viva te llene. Busca el momento donde la oración no sea la herramienta, sino la relación. Es decir, que tu vida cotidiana sea parte de ese proceso donde tú hablas con el Señor. Que no sea solo una oferta-demanda. Señor, si tú me das esto, yo te doy lo otro. No estamos en una transacción mercantil. Estamos en una relación personal. De padre, hijo. Y eres hijo. Eres hijo. Comprado por precio. Pagado por precio. Y si la pregunta es, ¿algo va a ser como antes? ¿Quieres que te responda? No. ¿Me estás escuchando bien? Si pensabas aferrarte a algo del pasado, cuanto antes sueltes eso, mejor. Si no puedes hacerlo solo, pide ayuda. Pero parte de la libertad es soltar el peso del pasado que no nos permite avanzar. Porque el Señor hace todo nuevo. Odre nuevo no son remiendos. Odre nuevo es una piel nueva. Es una piel de jovencito, tersa, sin arrugas, fuerte, lozana, lustrosa. ¿Cómo te lo explico, mi hermano? ¿Sí o no? Cierra tus ojos, vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé favor. Y Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es verdad. Y Padre, queremos ponerla por obra, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos.